Una de las conversaciones más difíciles que tuve durante mi carrera ocurrió con un hombre que vino a verme convencido de que era un inversor disciplinado. Había leído mis libros, citaba mis principios, hablaba sobre margen de seguridad y análisis fundamental con aparente conocimiento. Pero cuando revisé su portafolio, lo que encontré me dejó sin palabras. Tenía posiciones en docenas de empresas que no podía describir. Compraba y vendía constantemente basándose en rumores y presentimientos. Perseguía las acciones que más habían subido recientemente. En resumen, era un especulador clásico. Cuando se lo señalé, se ofendió profundamente. Él no especulaba. Los especuladores eran otros, los irresponsables que apostaban en el mercado como en un casino. Él era diferente. Él tenía estrategia. Esa conversación me persiguió durante años porque ilustraba un problema que veía constantemente. La mayoría de los especuladores no sabían que lo eran. Habían construido narrativas elaboradas para convencerse de que sus apuestas eran en realidad inversiones calculadas, y no eran personas tontas ni irresponsables. Muchos eran profesionales exitosos en otros campos, personas inteligentes y educadas. Pero algo en la naturaleza humana nos empuja hacia la especulación mientras nos permite creer que estamos invirtiendo. Hoy quiero ayudarles a examinar honestamente su propio comportamiento financiero. Voy a describir 5 señales claras de que están especulando sin darse cuenta, no para juzgarlos, sino para que puedan tomar decisiones informadas sobre lo que realmente están haciendo con su dinero. Porque, déjenme ser claro, especular no es inherentemente malo. Lo que es malo es especular creyendo que estás invirtiendo. Esa confusión lleva a tomar riesgos que nunca tomarías conscientemente y a sufrir pérdidas que nunca anticipaste. Pero antes de entrar en las señales, necesito explicar claramente la diferencia fundamental entre inversión y especulación. Esta distinción era tan importante para mí que la convertí en el tema central de mi libro más conocido. Una inversión es una operación que, después de un análisis exhaustivo, promete seguridad del principal y un rendimiento adecuado. Cualquier operación que no cumpla estos requisitos es especulación. Analicemos cada elemento de esta definición. Análisis exhaustivo significa que has estudiado profundamente aquello en lo que pones tu dinero. Conoces el negocio, sus finanzas, su posición competitiva, sus riesgos. No actúas basándote en corazonadas, tips de amigos o titulares de noticias. Seguridad del principal significa que tu objetivo primario es no perder el dinero que inviertes. Antes de pensar en cuánto puedes ganar, piensas en cuánto puedes perder. Buscas márgenes de seguridad que te protejan incluso si las cosas no salen como esperas. Rendimiento adecuado significa que esperas ganancias razonables acordes con el nivel de riesgo, no rendimientos extraordinarios. No buscas duplicar tu dinero en meses ni encontrar la próxima gran sensación del mercado. Si cualquiera de estos elementos falta, no estás invirtiendo, estás especulando. Y como verán, es sorprendentemente fácil caer en la especulación sin notarlo. Veamos ahora las 5 señales. Primera señal: no puedes explicar en qué inviertes. Esta era la señal más básica y también la más ignorada. Me asombraba cuántas personas ponían cantidades significativas de dinero en cosas que no podían describir adecuadamente. Les hacía una pregunta simple: ¿puedes explicarme en 2 minutos qué hace esta empresa y cómo gana dinero? La mayoría no podía. Balbuceaban algo vago sobre tecnología, crecimiento, potencial, pero no entendían realmente el negocio. Si no puedes explicar algo en términos simples, probablemente no lo entiendes suficientemente bien para invertir en ello. Y si pones dinero en algo que no entiendes, no estás invirtiendo basándote en análisis, estás apostando basándote en esperanza. Recuerdo un caso particular de los años 60. Un hombre vino a consultarme emocionado por una empresa de la que todos hablaban. Le pregunté qué hacía exactamente la empresa. Me dijo que tenía algo que ver con computadoras y electrónica.
Le pregunté cómo generaba ganancias. No lo sabía. Le pregunté cuáles eran sus principales competidores y qué la diferenciaba de ellos. Tampoco lo sabía. Sin embargo, estaba dispuesto a poner una parte significativa de sus ahorros en esta empresa. ¿Por qué? Porque su cuñado había ganado dinero con ella, porque todos decían que era el futuro, porque tenía miedo de quedarse afuera. Eso no era inversión, era especulación pura disfrazada con el lenguaje de la oportunidad. La prueba que recomendaba era simple. Antes de comprar cualquier acción, escribe en una página por qué crees que es una buena inversión. Describe el negocio, sus ventajas competitivas, sus riesgos principales y por qué el precio actual representa buen valor. Si no puedes hacerlo, no deberías comprar. Esta disciplina eliminaba automáticamente la mayoría de las decisiones especulativas. Es difícil escribir un análisis convincente de algo que no entiendes, y el acto de intentar escribirlo te fuerza a confrontar tu propia ignorancia. También recomendaba guardar estos análisis y revisarlos un año después. Esta práctica era humillante pero educativa. Mostraba cuántas veces nuestras predicciones fallaban y nos ayudaba a calibrar mejor nuestras capacidades reales de análisis. Segunda señal. Tu horizonte temporal es corto. Esta señal era reveladora porque desnudaba las verdaderas intenciones detrás de las decisiones financieras. Le preguntaba a la gente, si no pudieras vender esta inversión durante 5 años, ¿la comprarías igual? La respuesta honesta a esta pregunta separaba a los inversores de los especuladores. El inversor genuino compraba activos que estaría contento de mantener durante años o décadas. No dependía de encontrar un comprador a mayor precio en el corto plazo. Compraba participación en negocios que generaban valor real a lo largo del tiempo. El especulador, en cambio, compraba pensando en vender pronto a un precio mayor. Su ganancia no dependía del valor que el negocio generara, sino de encontrar a alguien dispuesto a pagar más. Era lo que describí como la teoría del mayor tonto. No importa si pago demasiado, siempre que encuentre un tonto mayor que me pague aún más. Esta orientación cortoplacista se manifestaba de muchas maneras. Revisar los precios constantemente, a veces varias veces al día. Reaccionar a cada noticia como si fuera una señal de acción. Sentir ansiedad cuando una posición no se mueve en la dirección esperada durante semanas. El inversor verdadero rara vez miraba los precios. Entendía que las fluctuaciones diarias eran ruido sin significado. Lo que importaba era el desempeño del negocio subyacente a lo largo de años. Yo personalmente revisaba mis inversiones quizás una vez al mes, y eso era más por responsabilidad profesional que por necesidad. Había posiciones que mantenía durante décadas sin prestarles mayor atención porque sabía que los negocios subyacentes eran sólidos. Cuando enseñaba en Columbia, hacía un ejercicio revelador con mis estudiantes. Les pedía que imaginaran que el mercado cerraría durante 5 años inmediatamente después de que hicieran una compra. No podrían vender ni ver precios durante ese periodo. ¿Qué comprarían bajo esas condiciones? Las respuestas cambiaban dramáticamente cuando eliminabas la posibilidad de especular con el precio. De repente, solo querían negocios sólidos con ventajas duraderas. Las acciones de moda perdían todo su atractivo. Esa era la mentalidad correcta. Comprar como si el mercado fuera a cerrar por años obligaba a enfocarse en lo que realmente importaba, la calidad del negocio. Tercera señal, persigues lo que ya subió. Esta era quizás la señal más común y también la más costosa. La tendencia humana a perseguir el rendimiento pasado destruía más riqueza que casi cualquier otro error. El patrón era siempre el mismo. Una acción o sector subía significativamente. Los medios empezaban a hablar de ello. Los amigos que habían comprado temprano presumían de sus ganancias, y entonces llegaba el impulso irresistible de sumarse. Pero, piénsenlo lógicamente,
Si algo ya subió mucho, están comprando caro, no barato. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían hacer: comprar alto con la esperanza de vender aún más alto. Esto era especulación en su forma más pura. No había análisis de valor involucrado, no había margen de seguridad, solo la esperanza de que la tendencia continuara. Los vi hacer esto una y otra vez durante mi carrera. En los años 20 con las acciones de radio y automóviles, en los 60 con las acciones glamorosas de crecimiento. Y estoy seguro de que el patrón continúa hasta hoy porque es parte de la naturaleza humana. Mi propia familia cayó en esta trampa. Después de la muerte de mi padre, mi madre intentó recuperar nuestra posición financiera invirtiendo los pocos ahorros que quedaban. Pero en lugar de invertir prudentemente, persiguió las acciones que estaban subiendo. Compró cerca del pico del mercado, justo antes del pánico de 1907. Perdió todo. Esa experiencia me vacunó de por vida contra la tentación de perseguir rendimientos pasados. Cada vez que sentía el impulso de comprar algo porque había subido mucho, recordaba a mi madre, y ese impulso desaparecía. El inversor inteligente hacía exactamente lo contrario. Buscaba valor donde otros no lo veían. Compraba cuando los precios estaban deprimidos por el pesimismo injustificado. Vendía o evitaba cuando los precios estaban inflados por el optimismo excesivo. Esto era emocionalmente difícil porque significaba ir contra la multitud. Cuando todos compraban, tú vendías o te mantenías al margen. Cuando todos vendían en pánico, tú comprabas. Se necesitaba fortaleza de carácter para mantener esta disciplina. Desarrollé una regla simple. Si algo había subido más del 50% en el último año, automáticamente se volvía sospechoso. No imposible de considerar, pero sospechoso. Requería un análisis mucho más riguroso para justificar una compra a esos niveles. Por el contrario, cuando algo había caído significativamente, mi interés aumentaba, no porque la caída garantizara valor, sino porque creaba la posibilidad de que existiera un descuento respecto al valor real. Cuarta señal: ignoras los fundamentos porque confías en el momentum. Esta señal estaba relacionada con la anterior, pero era lo suficientemente importante para merecer discusión separada. El momentum era la idea de que lo que sube seguirá subiendo y lo que baja seguirá bajando. Muchos especuladores operaban exclusivamente basándose en esta idea, ignorando completamente los fundamentos de lo que compraban. No les importaba si una empresa era rentable o tenía montañas de deuda. No les interesaba si el precio tenía alguna relación con el valor real del negocio. Solo miraban gráficos y patrones, buscando señales de que el precio continuaría moviéndose en cierta dirección. Este enfoque ocasionalmente funcionaba en el corto plazo. Los mercados efectivamente mostraban tendencias que podían explotarse temporalmente, pero a largo plazo, los precios inevitablemente convergían hacia el valor fundamental, y quienes ignoraban los fundamentos frecuentemente quedaban atrapados cuando esta convergencia ocurría. Conocí a varios operadores técnicos brillantes durante mi carrera. Podían leer gráficos con una sofisticación impresionante. Identificaban patrones que yo ni siquiera podía ver. Y sin embargo, la mayoría terminaba perdiendo dinero a largo plazo o, en el mejor de los casos, obteniendo rendimientos mediocres después de considerar los costos de transacción. El problema era que el análisis técnico se basaba en una premisa fundamentalmente especulativa, que el comportamiento pasado del precio predecía el comportamiento futuro, pero los precios eran determinados en última instancia por los flujos de efectivo que los negocios generaban. Ignorar esto era construir sobre arena. Mi enfoque era exactamente el opuesto. Empezaba siempre por los fundamentos. ¿Cuánto ganaba esta empresa? ¿Cuánto valían sus activos? ¿Cuál era su posición competitiva? Solo después de responder estas preguntas consideraba el precio. Si el precio era significativamente menor que el valor que mi análisis indicaba, compraba. Si era mayor,
no compraba sin importar lo que los gráficos mostraran. Era así de simple. Esta disciplina me protegió de innumerables trampas, mientras otros perseguían acciones cuyos gráficos lucían prometedores pero cuyos fundamentos eran débiles. Yo me mantenía al margen, y cuando esas acciones inevitablemente colapsaban, mi capital estaba intacto. Quinta señal. Sientes urgencia de actuar. Esta última señal era quizás la más sutil, pero también la más reveladora del estado mental especulativo. La urgencia, la sensación de que debías actuar ahora o perderías una oportunidad irrepetible, era casi siempre una señal de alarma. Las buenas inversiones rara vez requerían decisiones apresuradas. Los buenos negocios a precios razonables existían constantemente para quien tuviera la paciencia de buscarlos, pero la especulación se alimentaba de urgencia. Tenías que comprar ahora antes de que subiera más. Tenías que vender ahora antes de que cayera más. No había tiempo para análisis pausado. La oportunidad desaparecería si dudabas. Esta urgencia era frecuentemente manufacturada por quienes se beneficiaban de que actuaras. Los vendedores de inversiones creaban sensación de escasez artificial. Los medios financieros presentaban cada noticia como un evento que requería acción inmediata. Las redes de contactos sociales amplificaban el miedo de quedarse afuera. Aprendí a tratar la urgencia como una señal para hacer exactamente lo contrario, detenerme y pensar con calma. Cada vez que sentía presión de actuar rápidamente, me forzaba a esperar al menos una semana antes de tomar cualquier decisión. Este período de espera tenía efectos mágicos. La mayoría de las oportunidades que parecían imperdibles se revelaban como no tan especiales después de una semana de reflexión. El entusiasmo inicial se desvanecía y podía evaluar la situación con ojos más claros. También me preguntaba, ¿qué pasa si no hago nada? En la inversión, a diferencia de otros campos, no actuar era una opción perfectamente válida. No había obligación de estar siempre comprando o vendiendo. Mantener efectivo mientras esperaba mejores oportunidades era una estrategia legítima. Los especuladores no podían tolerar la inacción. Sentían que el dinero quieto era dinero desperdiciado. Tenían que estar siempre en movimiento, siempre buscando la próxima operación. Los inversores, en cambio, valoraban la paciencia. Entendían que su ventaja venía precisamente de poder esperar mientras otros actuaban impulsivamente. Cada decisión apresurada de un especulador creaba potencialmente una oportunidad para el inversor paciente. Recuerdo un período en los años 50 cuando no encontraba nada que valiera la pena comprar. Los precios del mercado me parecían generalmente elevados y las oportunidades con margen de seguridad eran escasas. Durante casi 2 años hice muy pocas compras nuevas. Algunos colegas me criticaban por esta inactividad. Decían que estaba dejando pasar el mercado alcista, que era demasiado conservador, que el dinero en efectivo no generaba rendimiento. Pero yo estaba tranquilo. Sabía que eventualmente llegarían mejores oportunidades, y cuando llegaron, tenía el capital disponible para aprovecharlas mientras otros estaban completamente invertidos en posiciones sobrevaluadas. Ahora que hemos cubierto las 5 señales, quiero hablar sobre qué hacer si se reconocen en alguna de ellas. Primero, no se castiguen. Como dije al principio, la especulación es una tendencia humana natural. Nuestros cerebros están diseñados para buscar patrones, para actuar rápidamente, para seguir a la manada. Ir contra estos instintos requiere esfuerzo consciente y constante. Segundo, sean honestos sobre lo que están haciendo. Si quieren especular con una porción de su dinero, háganlo abiertamente. Separen claramente el dinero de inversión del dinero de especulación. No mezclen los dos ni se engañen sobre cuál es cuál. Tercero, limiten la especulación a lo que pueden permitirse perder completamente. Esta regla era fundamental. El dinero que especulaban debía ser dinero que, si desapareciera mañana, no afectaría su vida ni su seguridad financiera. Si están especulando con dinero que necesitan, están cometiendo un error grave. Cuarto,
Implementen sistemas que dificulten los comportamientos especulativos. Por ejemplo, establecer una regla de espera de una semana antes de cualquier compra, o requerir un análisis escrito antes de cada decisión, o limitar la frecuencia con que revisan los precios. Estos sistemas no eliminaban los impulsos especulativos, pero creaban fricción que permitía que la razón prevaleciera. Quinto, estudien sus propios errores. Lleven un registro de cada decisión de inversión, incluyendo el razonamiento detrás de ella. Revísenlo periódicamente. Identifiquen patrones en sus errores. Este autoconocimiento era invaluable para mejorar con el tiempo. Quiero cerrar con una reflexión sobre por qué esta distinción entre inversión y especulación importaba tanto. No era una cuestión meramente académica ni de purismo filosófico. Era una cuestión práctica con consecuencias reales para la vida de las personas. Los especuladores que creían ser inversores tomaban riesgos que nunca tomarían conscientemente. Ponían dinero que no podían permitirse perder en apuestas que no reconocían como tales, y cuando las cosas salían mal, las consecuencias podían ser devastadoras. Vi familias destruirse financieramente porque el padre había especulado con los ahorros del retiro creyendo que estaba invirtiendo sabiamente. Vi personas perder sus casas porque habían usado la plusvalía para apostar en el mercado, convencidos de que era una inversión segura. Vi sueños de toda una vida evaporarse en meses por decisiones que sus autores nunca habrían tomado si hubieran entendido su verdadera naturaleza. Estas tragedias eran evitables, no completamente, porque incluso la inversión más prudente conllevaba riesgo. Pero la mayoría de las catástrofes financieras que presencié venían de especulación disfrazada, no de inversión genuina que simplemente no funcionó. Por eso dedicaba tanto tiempo a esta distinción. Por eso insistía una y otra vez en que las personas examinaran honestamente sus propios comportamientos, no para convertir a todos en inversores conservadores, sino para que cada quien supiera exactamente qué estaba haciendo con su dinero. Si después de leer esto deciden que quieren especular, está bien. Háganlo con los ojos abiertos, con dinero que pueden perder y sin engañarse sobre la naturaleza de la actividad. Pero si lo que realmente quieren es construir riqueza de manera segura y sostenible para ustedes y sus familias, entonces necesitan ser brutalmente honestos sobre las señales que hemos discutido. Examinen su comportamiento, cuestionen sus motivaciones, implementen salvaguardas contra sus propios impulsos y recuerden siempre que el objetivo de invertir no es la emoción del juego, sino la construcción paciente de un futuro financiero seguro. Esa construcción paciente era posible. La vi realizarse en muchas vidas, incluyendo la mía propia, pero requería primero reconocer la diferencia entre lo que parecía inversión y lo que realmente lo era. Las 5 señales que compartí hoy eran el primer paso en ese reconocimiento. Úsenlas como espejo para examinar sus propias prácticas, y si lo que ven no les gusta, tienen el poder de cambiarlo. La elección entre invertir y especular estaba siempre en sus manos. Mi esperanza era que ahora pudieran hacerla con plena conciencia de lo que cada camino implicaba.